A ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en la actualidad hay muchísimas personas dejando atrás las grandes ciudades y mudándose a pueblitos como este por un problema de paz y sobre todo económico. Carry me where the rivers run wide, where the stars dance bright in the endless tide. Pero lo que pasa es que no todo es color de rosa. Acá hay una pequeña situación que te puede alarmar bastante y eso precisamente te voy a estar contando en este video. Por si aún no me conoces, yo soy Ángel y hoy vamos a estar aquí descubriendo si este lugar es bueno o no para vivir. Pero no solo eso, también te voy a estar contando historias de esta ciudad para que tú la conozcas un poquitico mejor y al final tomes la decisión correcta. Así que vamos allá. Carry me where the rivers run wide, where the stars dance bright in the endless tide. Through the valleys, through the trees, home is waiting beyond the breeze. Bueno, a ver, este lugar por supuesto no siempre fue un pueblo. De hecho, aquí habían indígenas que se llamaban los Timucua. Estas personas de alguna manera a través de la historia desaparecieron por la colonización española. No vamos a caer en ese tema ahora, pero lo interesante es que los primeros colonos que llegaron a este lugar, cuando empezaron a levantar el pueblo, encontraron aldeas completas de estos timucuás todavía enterradas en esta zona. Pero te digo más, hoy en día cuando se hacen obras aquí en esta ciudad, de hecho ha pasado con muchos contratistas privados que cuando han empezado a levantar casas nuevas se han encontrado objetos muy valiosos de estas indígenas y también incluso se han encontrado hasta cuerpos humanos enterrados. Así que bueno, esto es un lugar bastante histórico y con una historia arqueológica bien interesante. Bueno, otro dato curioso de esta ciudad es que en 1883 por poco se destruye completamente. Por supuesto era un pueblo bien pequeño, pero el caso es que hubo un incendio gigante que se produjo de una forma bastante anormal. ¿Por qué razón? Ese día los vientos empezaron a soplar de una forma alocada, algo que nunca había ocurrido, y entonces el fuego empezó a comportarse bastante extraño. De hecho se dice que pasaba por algunas casas y no le sucedía nada, pero en cambio a otras que se encontraban mucho más lejos las destruía completamente. Pero lo más extraño del caso es que 150 años después no se sabe todavía qué fue lo que originó el fuego y que estuvo a punto de destruir completamente esta ciudad. Si bien Ocal es uno de los pueblos que ha crecido en silencio más rápido, algo que sí tengo que decir de la ciudad es que, por ejemplo, hoy domingo, que no sé si esto es algo positivo o negativo, pero hoy domingo casi todos los negocios están cerrados porque estuve buscando un par de restaurantes latinos por lo menos y todos cerraban los domingos. Algunos sí estaban abiertos y abrían tarde, pero había muchísimos que simplemente los domingos se lo tomaban de descanso. No sé si esa es una práctica positiva, quizás el pueblo pequeño está favoreciendo un poquitico más la calidad de vida de las personas, el que disfruten algunos días libres y mantienen de alguna manera pues ese tipo de cultura. ¿O les parece que si es un pueblo que quiere empezar a recibir a mucha gente y muchas personas van a pensar mudarse acá, pues necesita tener más dinamismo y más movimiento? Oye, una cosa que me ha sorprendido un poquito de este lugar es que no es un pueblito tan chiquito como yo esperaba que fuera, porque yo he visitado muchos otros lugares y la verdad no han cumplido muy bien mis expectativas. De hecho, ni siquiera he llegado a sacar videos algunos porque he dicho, no, esto no vale la pena. Pero este lugar no es tan pequeño como yo pensaba. De hecho, es bastante grande para ser un pueblo. Es bastante bonito, tiene un centro bastante organizado, limpio. Las personas aquí son bastante educadas
turistas siempre te saludan. El tráfico es bastante suave, es verdad que vine también un fin de semana, no sé, no he venido un día entre semana, puede que esté un poquitico diferente, pero hasta ahora lo que he visto, el tráfico está bastante calmadito, respetan bastante las leyes del tráfico. Ya sé que puede venir alguien a decirme ahora, no, eso no es así, el miércoles tuve un accidente y me gritaron y me sacaron el dedo, sí, como todo, pero bueno, en general se ve bastante calmado con respecto a ciudades grandes, es lo lógico, pero lo más importante que tienes que saber de aquí es que es un lugar bastante seguro por lo que estuve mirando. Mira, de hecho estuve buscando las estadísticas de los crímenes en este lugar y lo que encontré fue que aproximadamente hay un crimen cada 1000 personas, es decir, esto es la estadística de los barrios buenos que están más al noroeste y de los barrios más complicados, pues que hay un crimen cada 289, 90 personas más o menos. Esto es una estadística muy subjetiva, por supuesto, son cosas que tiene la policía y publican a veces algunos sitios web, no son exactas, pero en general es un pueblo que se ve que la violencia no está a la orden del día, ni mucho menos, y lo que sí puedes encontrar son crímenes menores, quizás robos de autos, quizás en algún lugar determinado se metieron en una casa a robarse una gallina, qué sé yo, pero el caso es que en general este es un lugar bastante seguro y si te preocupa eso, bueno, ya sabes que no tienes por qué hacerlo, porque aquí sí vas a encontrar una tranquilidad bastante real. Una cosa que me ha llamado la atención de este lugar es que a pesar de lo pequeño que es, a pesar de que hay muchas personas aquí que viven muy bien, en el mismo centro he visto unos cuantos homeless. Eso sí me sorprendió porque generalmente en estos pueblos pequeños no hay muchas personas en la calle viviendo. No sé cuál será la situación de cada cual, por supuesto. Yo supongo que como siempre tiene que ver con la droga, tiene que ver con problemas sociales, tiene que ver con problemas internos, no necesariamente con la economía del lugar en sí, pero bueno, se los quería comentar porque me llamó un poquito la atención que en un lugar tan pequeño como este ya he visto entre 6 y 7 homeless en una hora aproximadamente que he estado aquí. Ahora mismo acabamos de entrar a este mall de antigüedades. No se llama tienda, se llama mall como tal. Y cuando entras sí que está súper grande, tiene varios pasillos y está literalmente lleno de reliquias, de piezas históricas, de cosas de la época, del pasado, de Florida, del mundo. Realmente hay cosas bien peculiares. Miren esto, qué gracioso. ¡Wow! Miren esto también. ¿Se acuerdan este tipo de cosas que eran como los barriles, cosas así de cocina que se utilizaban antes con las marcas y todo de los comerciales de los 50? Miren esto también, un carrito con la marca de McDonald's. ¡Wow! Impresionante de verdad. Y es bonito pues recordar la historia, el pasado, todo pues las cosas que hoy día vemos, pues la historia que hay detrás, ver, tú sabes, el origen, realmente todo ese pasado tan interesante que realmente pueblitos como este son los que lo mantienen vivo, porque en las grandes ciudades ya es difícil encontrar muchísimas cosas del pasado, pero bueno, acá definitivamente sí lo hacemos. Aquí vas a encontrar de todo. Es increíble lo que puedes ver en esta tienda. Hay desde cabezas disecadas de venado hasta discos antiguos, joyas, escaparates, muebles, no sé, todo lo que tú te puedas imaginar. Imagínense que hay hasta Coca-Colas originales de los años 20, de los años 30, incluso figuras de yeso que tienen más de 100 años de antigüedad. Yo creo que las personas aquí del pueblo vienen de alguna manera a traer sus artículos, a donarlos, a veces a venderlos a esta tienda, y esta tienda lo que hace es revenderlos. Bueno, y lo más importante de todo, si estás pensando en comprarte casa, aquí es el mejor lugar donde lo puedes hacer.
Primero, aquí las casas tienen un precio espectacular, se lo estoy diciendo desde ya. Nunca había visto casas tan buenas por $200,000. Estamos hablando de casas de 3 cuartos y 2 baños. Por supuesto, las casas de $300,000 son nuevas de paquete en muchas ocasiones. Ahora, no todo es positivo con respecto a las casas, y esto es algo que debes tener muy en cuenta si vas a comprar aquí. A ver, no sé si lo sabes, pero hay algo aquí en Florida que se llama sinkholes. Esto significa que hay hoyos que aparecen en lugares indicados y que esto trae el derrumbamiento de las casas o la hundición de las casas. A veces la casa completa, a veces es una parte de la propiedad, pero quiero que lo tengas bien claro porque aunque esto existe en casi toda Florida, aquí en Ocala se pronuncia más. ¿Por qué? Porque según se dice, hay cuevas submarinas debajo de este terreno que de alguna manera provocan estos hundimientos en diferentes ocasiones del año, por lo cual debes tener mucho cuidado a la hora de comprar aquí, porque no todos los vendedores son honestos. Ya simplemente no estamos hablando de los realtors que te venden las casas, sino también de los vendedores de las casas que ocultan esta información, o incluso hay veces que ni siquiera ellos saben que esto ocurre y te puede pasar a ti de imprevisto. Así que sí, casas muy bonitas, muy baratas, espectaculares, de verdad que vale la pena mucho hacer la inversión, pero tienes que tener en cuenta que en un % no muy alto, pero moderado de este lugar, estos sinkholes pueden aparecer y realmente te pueden desgraciar la propiedad, o incluso puedes tener un accidente si estás tú adentro. Y bueno, este es el lugar donde estoy ahora mismo, créanlo o no, en su tiempo fue más famoso que el propio Disney. A ver, se abrió en el siglo XIX y según cuentan fue el primer parque turístico de Florida. Hoy en día sigue siendo súper visitado y es muy famoso un paseo en bote que hay aquí que te lleva alrededor de todo el parque. Nosotros no lo vamos a hacer, pero se los voy a estar enseñando para que ustedes lo vean. Tiene un costo entre $15 y $20. No es muy barato ese paseo en bote, pero oigan esto, la entrada al parque generalmente vale $2 solamente y hoy fue totalmente free, fue gratis, no sé por qué. Nosotros fuimos a pagar la entrada y nos dijeron no, entren gratis, no se preocupe, si van a pagar el bote tienen que pagarlo por aquí, pero si no, vayan y entren y disfruten su paseo, que no pasa absolutamente nada. Así que bueno, vamos a entrar, vamos a seguir echándole un vistazo. Te voy a estar contando algunas cositas interesantes de este lugar para que lo conozcas un poquitico mejor, porque creo que este es el punto principal que tienes que visitar si vienes aquí a Ocala. Ahora fíjense si este lugar es impresionante en cuanto a la selva natural, los lagos, etcétera, que aquí vino Hollywood a grabar Tarzán, así mismo como lo estás oyendo, y ustedes saben que Tarzán es el hombre selva, así que si Hollywood se atrevió a venir a este lugar a grabar una película tan importante como esta, tiene que realmente tener paisajes espectaculares, tiene que tener un hábitat natural que de verdad amerita hacerlo. Y de hecho estuve viendo, por ejemplo, en los barquitos estos que salen hacia ese lado que ven detrás de mí, cuando van navegando, hay tanta diversidad de aves y de animales que los animales ni se inmutan cuando este barco pasa por delante de ellos. Por supuesto, esto es un área protegida, aquí no se caza, es decir que ellos evolutivamente no le tienen ningún miedo a los humanos, por supuesto, pero bueno, es muy interesante ver cómo los barcos pasan por delante de los cocodrilos, de las aves, de los manatíes y los animales, como si con ellos no fuera. Así que, pues te repito, este lugar sí, muy espectacular y tienes que venir a visitarlo, te lo he dicho varias veces, tienes que venir. Bueno, miren, hay una historia muy popular aquí en Ocala que cuenta que en los años 60 había un granjero que cuando se despertó en la mañana encontró un hoyo gigante al frente de su casa y fue corriendo a contárselo a los vecinos, porque realmente en aquel entonces este lugar era mucho más pequeño, el 911 era muy difícil que llegara a tiempo, entonces el chisme corría entre la vecindad
Ustedes saben cómo funciona eso en lugares más reducidos. Pero lo curioso del tema es que cuando los vecinos llegaron más espantados que él todavía. No porque habían visto el hoyo, sino porque la noche anterior habían visto mucha niebla, habían visto luces y habían escuchado ruidos muy extraños. Cuando estas dos historias se confrontaron unas con las otras, entonces la gente se espantó más todavía, porque empezaron a surgir teorías extraterrestres, de seres alienígenas que habían llegado, y al final lo más probable es que haya sido un simple sinkhole que apareció en la casa. Pero lo más curioso es que las luces, los ruidos y la niebla de esa noche sí todavía hoy en día no tienen ningún tipo de explicación. Bueno, entramos a un restaurante colombiano para probar la comida, para que la redundancia colombiana, que a mí siempre me gusta muchísimo, sobre todo la bandeja paisa. Por supuesto, pedimos una modelito para refrescar la tarde, porque de verdad no hace mucho calor, les voy a decir, pero la temperatura no está muy fría. Está buena después de caminar tanto para una cervecita así como esta. Y lo que no puede faltar tampoco de aperitivo son las empanaditas colombianas, súper recomendadas, ya sean de pollo o ya sean de carne. Yo las estuve probando, están riquísimas, de verdad, súper recomendadas aquí en este lugar. Y bueno, estamos esperando la bandeja paisa para ver cómo viene, pero la mayoría de las veces eso no falla. Si tú vas a un restaurante colombiano, pide bandeja paisa, que nunca te va a decepcionar, la verdad. Señores, nos llegó la bandeja paisa, nunca la había visto en este formato, normalmente la había visto pues en una bandeja y todos los ingredientes ahí adentro, pero en este caso tenemos el lechón o el cerdo arriba, el potaje y entonces el arroz, el aguacate, el chorizo, la arepa, la carne en la parte de abajo. Es básicamente una bandeja de 3 pisos, está increíble, la pedimos para compartir, yo creo que es una buena porción, pero si ustedes son de comer muy bien, les recomiendo entonces que cada uno coja su bandeja paisa. Carry me where the rivers run wide, where the stars dance bright in the endless tide. A ver, estuve haciendo una pequeña investigación y por lo que estuve viendo, los precios más bajos aquí van a empezar desde los $1000. Es decir, sí, van a haber rentas bastante baratas. Es verdad que este lugar está un poquitico alejado de todo, pero bueno, hay personas que pueden hacer vida aquí, hay personas que pueden encontrar trabajo aquí, hay personas que trabajan desde la casa, sí, porque muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué voy a hacer en ese lugar tan alejado? Ahí no hay trabajo. Puede que sí, puede que no, en dependencia de lo que quieras hacer, pero hay que tener en cuenta, señores, que hay muchas personas que trabajan online, que trabajan en internet, que son youtubers, que trabajan en marketing, que trabajan en diseño web, es decir, que trabajan desde la casa y no les importa dónde vivir, no tienen que estar exactamente en el centro de una ciudad. Y bueno, como les decía, estuve buscando por aquí y hay rentas muy buenas, señores. Imagínense que, como les decía, van a empezar desde los $1000 y rentas de 2 cuartos y de 3 cuartos en $1400, $1500, rentas buenas, se los quiero decir. Pero bueno, como todo lugar, tienes que, antes de venir aquí, asegurarte de saber las zonas a las que puedes o no venir. Va a depender de tu nivel de riesgo y de tu nivel de presupuesto. Ventajas de vivir acá en Ocala. A ver, la básica es el costo de vida. Realmente acá puedes encontrar casas a veces de 3 cuartos sobre los $1400, $1600 con muchísimo espacio, con muchísimo terreno. Eso ahora mismo en Florida, el que conoce un poco del estado sabe que no es tan fácil. Las grandes ciudades están bien congestionadas. Aquí hay muchísima tranquilidad. La seguridad realmente es muy buena en Ocala. Es de hecho ideal, yo diría, para familias, para retirados, para personas incluso que tienen trabajos remotos. Y algo también que incluso si no quieres perder el vínculo o te gustaría pues estar, tú sabes, bien ubicado en el estado, yo diría que estás a 2 horas de Tampa, lo cual es genial si tienes que hacer algún tipo de comercio, si tienes que resolver algo en la ciudad. Estás a 1 hora y media, creo que, de Orlando, para los niños, para las familias, pues que puedan disfrutar de todo el entretenimiento. Estás bien cerquita también de Daytona, porque esta zona no tiene playas, tiene mucha naturaleza y muchos parques, pero bueno, el atractivo de las playas lo tienes relativamente cerca. Tráfico,
Aquí creo que realmente no hay tanto tráfico, por lo que he notado, fluye bastante, está todo muy tranquilo. Realmente es el típico pueblecito ese que tú dices, ok, quiero estar en un área tranquila, quiero tener una buena propiedad, quiero criar a la familia de manera sana, pues esta es una gran opción ahora mismo, muy céntrica, pero muy barata. Carry me where the rivers run wide, where the stars dance bright in the endless tide, through the valley